Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a enseñarles cómo ustedes pueden instalar Windows 11 en un computador viejito. Y vamos a utilizar una máquina virtual, VirtualBox. En este caso voy a utilizar la versión 6.0. Aquí les voy a mostrar. Si es la versión 6.1, perdón, vamos a utilizar entonces VirtualBox para que ustedes puedan ver cómo pueden instalar Windows 11. Este procedimiento también aplica cuando lo booteas desde una memoria USB en tu sistema para cargarlo en un computador viejito. Normalmente Windows 11 tiene ciertos requisitos que según el fabricante se deben respetar porque dicen de que no funcionan en algunos equipos viejitos. Hemos hecho prueba en equipos viejitos y funcionan bien con Windows 11, pero lo que el fabricante menciona en cierta parte es muy verdad. La razón, porque ellos conocen los requisitos con los que fue modificado este Windows, con lo que le metieron nuevo, lo que esperan de este sistema al funcionar en un equipo normal. Entonces, a veces es bueno seguir esos requerimientos, ya que el equipo puede quedar demasiado lento, a diferencia que si tuviera, digamos, un Windows 10. Entonces, de todas maneras, queremos enseñarte cómo puedes pasar los filtros de seguridad que tiene Windows 11 para que no lo instales en tu computadora viejita, pero lo puedes hacer como experimento si tú lo deseas. Entonces, te voy a enseñar. Vamos a utilizar esta máquina virtual que tenemos acá, VirtualBox 6.1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle aquí que voy a crear una nueva máquina. Aquí le voy a colocar el nombre. Entonces voy a colocarle Windows 11. Aquí está el folder donde va a estar la máquina. Si quieren le pueden colocar otro, no hay ningún problema. Voy a escoger esta unidad que dice VirtualBox. La creé en otra unidad diferente. Pueden utilizar una unidad diferente en su mismo disco, mismo computador, otro disco que esté conectado. Tipo de sistema, entonces vamos a instalar es un Windows. Versión, entonces por defecto nos va a aparecer versión Windows 7. Pero entonces yo lo voy a dejar otro Windows a 64 bits. ¿Listo? Porque lo voy a instalar a 64 bits. En esta máquina no aparece lógicamente Windows 11, sino hasta 10. Entonces otro Windows a 64. O si lo descargaste a 32, lo seleccionas a 32. Le voy a dar siguiente. Aquí me dice cuánta memoria quiero usar. Voy a colocarla acá, que utilice 5 GB de memoria RAM para que el sistema se pueda instalar bien. Le voy a dar siguiente. Voy a darle que se cree un disco virtual ahora. Voy a darle crear con ese formato. Voy a que sea dinámico, o sea que si va necesitando más espacio, que lo vaya requiriendo del disco donde esté instalado. Aquí me dice que por cuánto quiere empezar. Voy a dejarlo por unos 39 gigas y aquí ya está por defecto, entonces ya está en la unidad E. Noten de que aquí ya dice unidad E, VirtualBox, Windows 11, ahí ya está guardadito donde se va a crear. Y lo creo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí lo que estaba haciendo era prácticamente dando algunos parámetros para que la máquina virtual pueda cargar el Windows 11, o sea, lo que es la memoria RAM, me estaba pidiendo dónde se iba a guardar la información. Entonces siguen esos mismos pasos para que ustedes lo hagan en casa y sientan cómo se instala Windows 11. Luego de que ya creamos aquí esta parte, le vamos a dar configurar, porque necesitamos configurar algunos aspectos. Entonces aquí tenemos varios aspectos. Aquí tenemos dónde está guardado. Bueno, esto no hay problema. Aquí en sistema sí nos interesa algo. El procesador, entonces aquí me dice que nomás va a utilizar un núcleo. Le voy a colocar que utilice 2 núcleos de mi procesador. ¿Listo? Entonces aquí nomás nos interesa procesador, pantalla, todo está bien. Y ahorita vamos un poco con almacenamiento, red, audio está bien. La red también está activada, entonces aquí hay más opciones si ustedes quieren. Los puertos, el USB, todo eso está ahí, pero no nos interesa todo eso, nos interesa sistema y almacenamiento. Aquí en almacenamiento hay un disco, note que dice que está vacío. Este disco, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a seleccionar
Vamos a seleccionar un archivo en disco. Entonces aquí nos va a llevar donde nosotros tengamos guardado nuestro Windows 11. Yo lo tengo guardado aquí en imágenes de sistemas, y aquí tengo una versión de Windows 11 de noviembre 16 de 2022. Voy a seleccionar esta, que ya es la versión 22H2. Le doy doble clic y la máquina virtual automáticamente va a montar esa imagen para poderla leer luego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a aceptar. Ya tenemos los parámetros necesarios. Tenemos sistema, pantalla, almacenamiento, tenemos red, USB, todo lo que necesitamos para que un sistema funcione. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces ahora vamos a coger y vamos a iniciar la máquina virtual. Le das iniciar. Entonces cuando la máquina virtual inicie, va a salir una pantalla negra como si estuvieras instalando el sistema operativo. Igual como si lo estuvieras instalando. Entonces va a tomar un tiempito, dale un tiempito, o si tienes de pronto un computador más moderno, lógicamente todo va a ser mucho más rápido. Entonces aquí ya te dice de que tienes montada esta imagen ISO, nota, de Windows 11 versión 22H2 en español, 4,92 GB. Entonces le doy iniciar. Vamos a maximizar un poco acá la pantalla. De pronto si les aparece un poco pequeña, no importa, yo les quiero mostrar es cómo lo van a hacer. Entonces aquí está iniciando el Windows 11, está dando el inicio normal. Aquí ya está iniciando. Vamos a ver, esperemos que cargue. Démosle un poquito de tiempo, que de todas maneras, como estamos trabajando con una máquina virtual, la cual ya tiene cargado un sistema operativo como Windows 10, entonces recuerden que el sistema que está moviendo la máquina virtual está en funcionamiento y también está consumiendo recursos del equipo. O sea, el equipo en este momento está, como se dice, al límite de sus funciones. Entonces, debemos esperar un poco, pero si tienes un computador más potente, digamos un Ryzen 5, un Ryzen 3 o un Core i3, Core i5, las funciones van a ser un poco más rápidas, y si tienes buena memoria RAM también. En este caso, este es un computador viejito, no es un computador moderno, es un computador viejo, por allá del año 2012, 2013. Vamos a ver cómo está acá los requerimientos de este equipo. Vamos a verlo acá un momento. Tiene que estar, noten de que solo ver acá en los procesos, la CPU está al 100% y la memoria está al 94%. El disco sólido, es un disco Penny, está al 10%, la red está al 2%. Entonces, sí vemos que el VirtualBox está consumiendo bastantes recursos, y aunado a eso también el software que utilizamos para grabar también está consumiendo bastantes recursos del sistema. Entonces ahí los tenemos. Entonces ahí está nuestro sistema, ya va a comenzar a iniciar, ya nos va a dar la pantalla principal, que es lo que deseamos. Vamos a esperar un momento que nos dé la pantalla principal, que cargue el software. Esto se lo recomiendo para que ustedes se puedan volver expertos a la hora de formatear y a la hora de instalar un sistema operativo, y principalmente como es el Windows 11. A través de esta instalación les vamos a enseñar varios trucos y varios detalles. La vamos a hacer completa, toda la instalación completa, para que ustedes nos puedan seguir y anoten ciertos puntos. Entonces aquí está México. En este caso le voy a pasar a la moneda en el cual estoy para que me ayude más adelante con las configuraciones. Cuando ustedes aquí colocan, por ejemplo, el lugar donde ustedes viven, más adelante eso les va a ayudar para algunas configuraciones, para que algunas configuraciones ya queden preestablecidas y les ayude mucho en estas y no tengan que andar buscando su país o donde están ubicados. Van a dar siguiente, le van a dar instalar. Entonces este es el aspecto cuando le dan instalar a Windows 11, si no lo conoces. Ahí está en instalar. Más adelante en la instalación, ustedes van a ver de que se parece mucho a una instalación, digamos, de Windows 10. Es muy parecido a una instalación de Windows 10.
igualita, podría decir que igualita, solo con algunos cambios, pero ya después de que el sistema ha instalado. Ahí sí vamos a encontrar ciertos cambios. Entonces, quédate ahí para que sigas viendo todo el proceso. Entonces aquí ya nos sale el recuadro donde nos pide el código de producto. Si tienes un código de producto, entonces tú inmediatamente lo escribes. Cuando compras una licencia, la cual es tuya y puedes utilizarla en cualquier equipo. Pero si no tienes código de producto, sencillamente no tengo clave de producto porque de pronto vas a hacer alguna activación diferente, una activación digital más adelante. Voy a darle, por ejemplo, Windows 11 Pro, le doy siguiente. Le vamos a dar siguiente. Vamos a esperar a que el sistema ejecute. Recuerden, es una computadora viejita y ¡pum! Lo que nos sale. Noten, este equipo no puede ejecutar Windows 11. Este equipo no cumple con los requisitos mínimos del sistema para instalar esta versión de Windows. Para obtener más información, visite. Entonces ahí nos deja una página. ¿Qué sucede aquí? Este computador es viejo, del año 2012 o 13. Entonces no cumple con los requisitos, ni con procesador, no tiene TPM, no cumple con ningún requisito para Windows 11. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso, en nuestro teclado, les voy a sacar aquí el teclado virtual un momentico. Vamos a abrir aquí nuestro teclado virtual. Se los voy a abrir. Aquí en nuestro teclado hay una tecla que se llama Shift, que es esta flechita, Shift. Se llama Shift esta tecla. Entonces con esa tecla más la tecla F10 que está en su computadora, esta tecla Shift más, ya les logro mostrar cuál es F10 para que ustedes lo puedan ver. FN, esta, más F10. La tecla Shift, la que les mostré, más F10. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hundir Shift primero y luego F10. Y les va a salir un cuadro de comandos, administrador, un CMD. Entonces no te olvides, Shift más F10 para que lo puedas hacer. Ahí en esa parte que van a colocar, van a escribir el siguiente comando. Van a escribir regedit, así como está ahí, regedit. Y le van a dar Enter. Después de que leen Enter, el sistema los va a llevar a un editor de registros gráfico. Aquí ya pueden utilizar el mouse. A veces, este tipo de recuadro muchas veces lo hemos utilizado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de borrar algún registro de algún programa que nos está causando problemas. Pero en este caso es para poder instalar Windows 11 que necesitamos este registro. Entonces aquí en esta parte nos interesa esta tercera carpeta que dice GK Local Machine, esta. Luego de que seleccionamos esta carpeta, la desplegamos y vamos a ir a esta parte que dice System. ¿Lo notan? System. ¿Cierto? Y luego hay una parte que dice aquí Setup. Esta. Nos interesa esta parte que dice Setup. Entonces, aquí, en esta parte, es donde va a ocurrir el proceso que vamos a crear algunos registros para que nuestra computadora viejita, y eso que a veces ni viejita, porque hay algunas que son modernas y no permite instalar Windows 11 y tienen muy buenos requisitos, pero no lo logran pasar. Entonces no te olvides, tercera carpeta, System y Setup. Entonces cuando estemos aquí en Setup, vamos a dar clic derecho en Setup y les va a aparecer esos registros que están allá a mano derecha, pero aquí nos interesa donde dice Nuevo. ¿Sí lo notan? Aquí en Setup, en Crear, y le vamos a dar Nuevo. Vamos a ir acá donde dice Nuevo y le vamos a colocar aquí Clave, Nueva Clave. ¿Listo? Entonces, después de que le dan Crear Nueva Clave, vamos a renombrar esa clave que vamos a crear en este registro, el cual nos va a ejecutar un bypass o algo que nos ayude a pasar todos esos requisitos que exige Windows 11. ¿Qué van a escribir aquí en esta parte? Escríbelo tal y como yo lo voy a escribir. Entonces aquí vas a escribir lab, así como lo estoy haciendo, lab, la L, te recomiendo que coloques la primera L mayúscula,
Hazlo como lo hago. Y luego colocas config de esta forma. Lab config. Luego de que ya creas lab config, das clic adentro, ya estás aquí dentro de esta carpeta de lab config. Entonces nota, este pertenece a este y este es lab config. Cuando ya estemos aquí en esta carpeta lab config, ¿qué vas a hacer? Vas a darle nuevamente aquí donde estoy adentrico, clic derecho, nuevo. Pero en este caso vamos a crear un nuevo de Word y lo vamos a hacer a 32 bits. Selecciona 32 bits, de Word 32 bits y le vas a dar clic. Ahí se te va a crear un nuevo valor para que tú lo puedas renombrar. Entonces aquí viene el proceso. Entonces, primero que todo, debemos pasar la seguridad del TPM. El TPM es ese chip de seguridad que tienen las computadoras modernas para protegerse, que las viejitas no las tienen, o algunas los tienen, pero la versión del TPM no es la más moderna. O sea, tiene una versión 1 y se exige una versión 2. Entonces, ¿qué vas a colocar aquí? Vas a colocar este comando, bypass o bypass, y colocas en mayúscula TPM. Entonces ahí le estás diciendo que vamos a hacer un bypass para el TPM o algo que nos ayude a pasar ese TPM y a la hora de chequearlo. Entonces vamos a colocarlos de esta manera. ¿Sí lo nota? Bypass TPM check. Si ustedes quieren pueden copiar esta parte porque más adelante les puede servir para los otros y dan clic afuera. ¿Qué van a hacer luego? Después de que ya hayan creado este archivo con este nuevo nombre, ¿qué van a hacer? Le van a dar doble clic y se les va a desplegar este recuadro. Aquí donde está 0, quiere decir de que no está activado, está cerrado. Entonces, ¿qué vamos a colocarle? Le vamos a colocar un 1 para que quede abierto, para que se ejecute este registro. Y le vamos a dar a aceptar. Listo, ya tenemos el primer archivo que nos va a ayudar a pasar el TPM, pero necesitamos también que también nos ayude en la parte cuando ya estemos booteando todo el sistema y que pueda pasar al resto de registros. Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho, nuevo, un de Word a 32 bits y vamos a colocar el siguiente comando. Entonces, como yo les dije que pegaran, entonces vamos a seguir trabajando con bypass. Ahí ese bypass. Aquí, denme un segundito. Aquí cometí un error. Aquí es pass, es una P. Porque estamos haciendo es un bypass. Denme un segundo. Que tengo que cambiar este registro. Cambiar nombre. Es una P, bypass. Perfecto, listo. Ya aquí lo tengo. Entonces cambiar nombre, bypass. Entonces ahora vamos a ir con la parte del buteo para que nos pueda continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar ahora secure, así como lo estoy escribiendo, secure boot. Este boot vamos a colocarlo así, la B primera mayúscula. Es muy importante que hagan esto. Y ahora sí, la parte del check. Entonces ya le colocan ahora sí, check. De esta forma debe quedar. Bypass, secure, boot, check. ¿Listo? Y lo mismo, doble clic y ten 0, borramos ese 0 y colocamos un 1, lo que quiere decir que lo estamos activando. Entonces ya tenemos estos dos valores. Ahora nos falta el de la memoria RAM. Entonces, como acá tenía pueden hacer esto para que les quede más fácil y de pronto no se vayan a equivocar en el código. Entonces, nuevo, de Word a 32, entonces pego pero aquí en vez de TPM, entonces, ¿qué van a colocar? RAM, porque este es el que nos va a ayudar a pasar la seguridad de la RAM, para que podamos seguir el proceso, para que nuestra RAM también sea reconocida correctamente. Perfecto, damos doble clic, colocamos 1 para poderlo activar y aceptar. ¿Qué sigue?
Lo más importante que sigue ahora es el procesador, porque la mayoría de problemas con Windows 11 es el procesador. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mismo procedimiento nuevo de Word a 32. Yo ya copié ese allá y entonces le vamos a colocar acá CPU. CPU. Pero coloquémosle en mayúscula. CPU. Unidad de procesamiento central. Ahí ya está la CPU, unidad de procesamiento central. Lo mismo, doble clic, valor 1 para activar ese bypass y le damos a aceptar. Noten de que aquí ya se ve el 1, que significa de que estamos activando estos registros para que Windows los pueda reconocer. Sencillamente después de hacer eso, cierran, le van a dar aquí donde dice cerrar también a la ventana. ¿Está seguro de que quiere salir? Le van a dar que sí. Les va a volver otra vez a llevar donde dice instalar y le van a dar otra vez instalar. Entonces cuando le den instalar, van a esperar un momentico que el proceso inicie nuevamente. Noten, si ve, inicia otra vez el proceso. No tengo clave de producto porque tengo una licencia digital en mi caso. Windows 11 Pro o el que ustedes quieran. Siguiente. Y vamos a ver si nos funciona el bypass que acabamos de hacer con el comando cmd. Noten, listo, ya me manda a que acepte los términos. ¿Sí lo notan? Aceptamos los términos, le damos siguiente y ahora sí, ya podemos instalar nuestro Windows. Aquí está la unidad de 39 gigas. Le doy nuevo, aplicar, aceptar y esperamos un momentico que el sistema cuadre todo en la unidad virtual que tenemos allá en ese disco que escogimos para que nos pueda dar el paso para poder instalar. Noten, ya está listo. Vamos a instalar aquí en esta unidad, entonces le damos siguiente. Y el sistema va a comenzar a instalar Windows 11. Entonces vamos a ir en este proceso, voy a ir pausando un poquito, que este es uno de los más demorados. Entonces aquí ya vamos en un 9%, 10%. Recuerden, es un proceso lento, en este caso porque estamos en una máquina virtual, pero es importante que esperemos en el proceso para que todo vaya bien y sepamos qué hacer. Entonces ya estamos aquí en un 91% del proceso, 92%. Entonces es un poquito demorado, como les mencioné, porque estamos en una máquina virtual. Pero el objetivo es coger el cuadro completo de lo que se está haciendo. Entonces, cuando ya pase más adelante, entonces les mostraremos qué más sigue. Entonces aquí ya vamos adelantaditos en el proceso. Ya terminó la parte de copiar los archivos, los cuales vamos a validar en la instalación. Ya vamos adelantando, entonces aquí en el proceso que estamos realizando, ya está acabando, ya tenemos entonces copiado de archivos de Windows, preparando archivos para la instalación, instalando la instalación de las características. Entonces ya se va a reiniciar el sistema. Entonces tienes dos opciones, esperar que lo haga solo o lo puedes hacer tú mismo si le quieres dar reiniciar tú mismo. Entonces ahí comienza el proceso de reinicio. Normalmente no se te va a reiniciar tu computadora, sino que se va a reiniciar es la máquina. Entonces ahí esperamos un momentico. El sistema va a comenzar a iniciar. Va a iniciar. Esperamos que lo cargue. Mientras tanto, entonces estamos pendientes a ver qué más sigue en la instalación, que ya comience ahora sí a extraer los archivos de Windows después de que ya hayan sido cargados nuevamente para la validación. Entonces vamos a esperar un momento que cargue esta parte. Entonces aquí ya nos sale en la instalación, entonces ya está iniciando los servicios del sistema, les va a salir igualito en una instalación limpia de lo que tiene que ver con Windows 11 normal, les va a salir, va a iniciar los servicios,
va a comenzar a reconocer todo lo que tiene que ver con el hardware de nuestro sistema. El software va a comenzar a cargar cada uno de esos componentes para el funcionamiento correcto del computador, y lo mismo que está sucediendo acá va a suceder también en una instalación limpia de Windows 11. Entonces vamos a seguir este proceso tan interesante de la instalación de servicios. Entonces ahí está, ya está preparando todo lo que tiene que ver con el dispositivo, la preparación del dispositivo. Son procesos que pueden tomar cierto tiempo y es normal si lo vas a hacer en una máquina virtual, pero como te mencionaba al inicio del video, si de pronto tú tienes un computador con más características, lo puedes hacer, sino que les estoy mostrando también que se está haciendo desde un computador bien viejito, muy viejito. Vamos a ver cómo están los límites de nuestra computadora. Entonces aquí nos sigue mostrando de que nuestra CPU está al 100% y la memoria RAM está al 90%. Es un computador viejito. Es un Intel Celeron CPU B820. Imagínate la velocidad a 1.7 GHz. Estos no son como los más modernos que cuando más se le exige al sistema, más rendimiento en gigahercios. No, son computadores viejitos, tiene 2 núcleos, es un muy buen equipo. Noten de que el disco de estado sólido está tranquilo, no tiene ningún problema, está funcionando, es el mecánico. Acá la unidad sólida bien, y el disco mecánico si está en un 12%, porque aquí es donde estamos haciendo lo de la máquina virtual. Entonces ahí está. Memoria RAM tenemos disponible tan solo 746 megas disponibles en caso de que las necesitemos. La CPU sí nos muestra de que está al 100%. Se ha ocupado todos los procesos, está en rojo. Entonces, lo cual indica que llevará tiempito, pero lo va a hacer. Entonces, vamos a esperar que prepare los dispositivos en este caso. Entonces, ya estamos aquí prácticamente finalizando ya estos procesos de instalación. Recuerde, este VirtualBox en esta computadora viejita es lento. Si tu computadora es viejita, debes tener paciencia. Si tienes una moderna, lógicamente todo va a andar mucho más rápido. Pero ya casi estamos ya en los procesos finales de la instalación. Ya el equipo ya tuvo una reiniciada, ya reconoció ya los componentes. Entonces ahorita estamos esperando ya el inicio final. Este inicio final que nos saldrá más adelante será la configuración. Muchas veces nos han dicho de que para poder ingresar a Windows 11 necesita ciertas cosas, como por ejemplo nos han dicho de que necesitamos tener una cuenta Hotmail obligatoriamente. Bueno, la verdad no es necesario. Yo ahora les voy a mostrar por qué no es necesario y cómo pueden saltar esa parte para que no tengan que registrar una cuenta Hotmail para que lo puedan hacer cuando están haciendo la instalación en limpio. Entonces, si la estás haciendo en limpio, no necesitas una cuenta Hotmail necesariamente. Si vas a hacer una actualización de Windows 10 a 11, ya la cosa cambia un poco. Ahí sí ya te van a pedir una cuenta de Hotmail porque ya es un proceso ya en modo gráfico, en lo cual se exigen más de los requisitos. Pero ahora vamos a ir viendo poco a poco el proceso que sigue. Entonces, ya nos dice que esperemos un momento para continuar. Entonces, voy a pausar un segundo mientras continuamos. Perfecto. Aquí parece que ya el sistema está terminando los últimos procesos de esta parte. Vamos a esperar. Noten, entonces aquí ya nos va a salir la nueva apariencia de Windows 11, que es un poquito diferente a lo que veíamos antes en Windows 10 para la configuración. Pero en síntesis, se puede decir de que se siguen los mismos parámetros que se seguían en Windows 10, solo con algunas pequeñas diferencias y cambios de diseño. Entonces esperemos un momento que ya está cargando esta parte. A esto me refería al inicio cuando les dije que
cambiaran lo de la moneda, noten de que automáticamente ya sale el país que habíamos seleccionado. Entonces le vamos a dar que sí, le damos que sí, para que pueda continuar con el proceso. En este caso le damos sí. Aquí el sistema entonces ya está comprobando si existen actualizaciones. Lógicamente, como la máquina virtual está conectada al internet de la computadora por defecto, porque pudimos colocar esa opción, entonces busca las actualizaciones. Cuando lo estamos haciendo de limpio, normalmente nos va a pedir la clave del Wi-Fi y entonces sencillamente se la damos. Es obligatoria porque de lo contrario no te va a dejar pasar lo que sigue si no comprueba actualizaciones. Entonces, después de que compruebe las actualizaciones, entonces ya el sistema nos va a permitir seguir con la instalación. Y eso es lo que vamos a esperar. Aquí ya nos aparece esta opción que dice asignemos un nombre al dispositivo. Entonces le voy a colocar aquí, vamos a suponer, voy a colocarle Win 11. Perdón, 11. Eso. Y le vamos a dar, entonces aquí en siguiente, esperamos un ratito a que el sistema se termine de instalar. Entonces ahí está haciendo los últimos procesos. Aún no ha terminado el proceso. Nos dice que esperemos un momento. El sistema se reinició y estamos esperando un momento que termine de hacer la instalación completa. Pero ya hemos visto los procesos de los códigos que debemos utilizar, que es muy importante que los tengan presente para poder hacer una instalación de Windows 11 en un equipo que no les permita. No se preocupen, esta serie de códigos yo se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan seguir. Entonces esta partecita era que le queríamos mencionar. Entonces aquí le van a dar configuración para uso laboral o educativo. Entonces le van a dar siguiente en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí nos interesa una partecita que nos permite no poner nuestra cuenta de correo si no lo deseamos en ese momento, sino que vamos a colocar una cuenta de dominio para que nos pueda dejar ingresar el sistema. Entonces aquí en esta parte nos está pidiendo el correo. Entonces aquí le van a dar opciones de inicio de sección y le van a colocar a un dominio alternativo. Entonces ahí en el dominio sencillamente colocan un nombre cualquiera de cualquier dominio, porque los dominios se pueden cambiar fácilmente desde la configuración del sistema. Por ejemplo, un dominio, digamos RSC, y le damos siguiente. Entonces ya no tenemos necesidad de colocar nuestra cuenta. Aquí no le colocan ninguna contraseña. Si ustedes lo desean o si tienen un dominio empresarial, lo pueden hacer de una vez. Y listo. Ese es todo el proceso de la instalación. Lo que sigue ya es lo normal, donde ustedes pueden desactivar la configuración del Windows 11, las configuraciones de ubicación, de rastreo, detalles que trae el sistema para poderlo estabilizar. Y de esta manera, entonces, ustedes pueden instalar de manera sencilla su Windows 11. Entonces aquí ya pasamos a esta parte. Entonces normalmente yo les recomiendo de que desactiven estas opciones para que su sistema pueda andar mejor, para que no tengan tantas opciones funcionando en segundo plano, que consumen tanto energía de su batería como también recursos del equipo. Entonces le pueden dar, así como les di, apagan esos botoncitos. Ya ahora el sistema comienza a buscar actualizaciones. Entonces le damos un momento donde busque cualquier actualización que el sistema necesite para su funcionamiento. Ya casi vamos a terminar, como les mencioné, es un poco lento debido a que es una máquina virtual en un equipo viejito de que sí se puede la instalación de Windows 11.
Y aquí estamos pasando a un nuevo proceso en el cual ya se nos va a permitir entrar prácticamente a la parte gráfica del Windows 11. Entonces vamos a esperar un poquito que nos aparezca la pantalla gráfica para podérselas mostrar. Entonces ahí ya están las primeras letras de la configuración, lo estamos preparando todo. Solo es esperar un poco y listo. Esperamos un poco que ya pronto nos mostrará la parte gráfica de Windows 11. Entonces aquí ya tenemos nuestro Windows 11 activado, ya lo tenemos instalado. Entonces aquí lo tenemos acá el sistema y acá están los iconos, nótenlos acá. Entonces se pudo hacer la instalación con un VirtualBox 6.1 en un computador viejito. Eso sí van a sentir que se va a quedar un poco el sistema si lo están haciendo en una computadora viejita, pero todo funciona muy bien. Este es el proceso entonces de instalación de Windows 11. Queríamos enseñártelo. RSC siempre está pendiente en este tipo de casos. En el caso de la instalación de Windows 11 es un sistema nuevo que muchos no conocen y no saben cómo instalarlo. Entonces de esta manera lo pueden instalar. Ahí le di al administrador de tareas. También lo pueden ver como el sistema de VirtualBox lo muestra también. Y está al 100%. Ahí está la CPU al 100%, la memoria en un 31% y se está ejecutando desde el disco mecánico. Noten, ya el sólido no lo va a mostrar porque él se ejecuta desde el disco mecánico. Entonces, no lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.